Cuando el terreno se complica, necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUV de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad. Todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo. Bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado al animal más bello del mundo, a nuestro caballo. Llegamos a una de las citas más esperadas por todos nuestros jinetes y por todos nuestros aficionados al mundo de la doma vaquera, el Campeonato de Andalucía Absoluto, individual y por equipos. Se celebra en el Rocío, en las instalaciones hípicas de Caballos del Rocío. Espectacular los 2 días de clasificatoria que hemos vivido, que hemos disfrutado de estos grandes jinetes que han participado en este Campeonato de Andalucía. Hoy os traemos un resumen de la final Gran Premio, de los 15 binomios que lo han dado todo en esta pista para obtener las mejores puntuaciones. No cierren los ojos, no se pierdan detalle de lo que vamos a ver en nuestro programa de hoy. Este resumen del Campeonato de Andalucía Absoluto. En el programa de hoy nos trasladamos hasta el Rocío, en Huelva, concretamente a las recién renovadas instalaciones hípicas Caballos del Rocío. Aquí se celebra el 48º Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera. Unas magníficas instalaciones gestionadas por 3 grandes aficionados con los que hemos compartido la organización de este campeonato. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. Os mostraremos un resumen de los 15 binomios que corrieron la final. En la sección semanal que nos ofrece Kobe Bolger, nos enseña su línea de productos Kentucky, adaptados a los diferentes tipos de caballos. Para finalizar, entrevistaremos al campeón de Andalucía, Daniel Reyes Aldana, montando a Platino. Durante los días 2, 3 y 4 de julio se ha celebrado en el Rocío, en Huelva, el 48º Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera, uno de los 3 campeonatos más esperados por todos nuestros jinetes y aficionados. Nuestros jinetes nos han hecho disfrutar muchísimo y una final apretada de puntos le daba mucha emoción a este campeonato. 32 fueron los inscritos a dicho campeonato, que darían lugar a 2 días de clasificatoria. Magníficos jinetes que lo dieron todo en la pista para poder acceder a la final Gran Premio. Un lleno absoluto, con un comportamiento ejemplar del público, donde, muy atentos, disfrutan de la gran doma y equitación que nos mostraban cada jinete que salía a pista. Fue espectacular ver vibrar aquella pista, que ya merecía tener de nuevo un campeonato de este nivel. Desde Parada a Raya le damos las gracias a todos los asistentes por su saber estar y por su implicación en este campeonato. Comenzamos con el 15º clasificado de este concurso, que fue para José María García Jarana, conocido por todos los aficionados al mundo de la doma vaquera por el Cachorro. Un prestigioso jinete que nos encantó ver de nuevo en la pista de un campeonato. Junto a Pinzón, un caballo que cada vez va a más. Le deseamos mucha suerte en esta temporada. Enhorabuena, José María. Asomaste a la ventana, dando en el reloj la mía. Soy de tu cara que me abandona y me cría, y me cría.
alegrarte los días y que te pierdas conmigo. Con el aire y con el fuego que los dos hemos creado y a base de puro amor nos fundimos y en un sueño. Quiero contigo amanecer abrazado a tu cintura. Si la luna sabe caer, tú la conviertes en ternura. Y contigo quiero amanecer, 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 con tus labios rozando despacio y el silencio sin correr. Ay, contigo quiero amanecer, amanecer, amanecer. Si me pierdo por el mundo, que sea en tu forma de querer. Tú tienes algo que me desarma, me miras suave y pierdo el alma. Yo que juraba no entregarme y ahora no paro de soñarte. La noche venga fría, que me despierte tú. Acabó el rosario y al niño armonteño no le rindió el sueño, no quiso dormir, se pegó a su padre y se fue pa' la ermita y en la reja grita cantando feliz. A la reja, llévame padre, este año contigo quiero saltarle, llévame padre, a llevarla conmigo. Lo que pasa que es muy joven, tiene ganas de volar, pero un amor como el mío sé que no lo encontrará. Encerrado en mi silencio voy llorando por la calle, con un pañuelo me
despertar. Vengo. No te pareces ya a tu madre, no, no te pareces a tu madre. Ya que todo el mundo te lo diga, hay que dispararte, pararte, pararte, pararte. Acompañando. Silencio por el camino, silencio de una promesa, con el retablo vacío, porque el silencio te reza por donde vaya Rocío. El silencio echa a andar un quejido en su adentro, un quejido en su adentro. El silencio. He visto tanto que ya nada me sorprende. Ya lo sabía, siempre lo tuve presente. Que al fin y al cabo son cuatro los que te quieren. Lo dijo Jero, calme vuestra sed por agua, pero a mí me dais veneno. A lo que más ayudé por lo que daba yo la vida. Ahora me vuelven la parda porque ya no me necesitan. Sí, sí, hay todo mentira, sí, sí, hay todo mentira, sí, sí, hay todo mentira. Sí, sí, hay todo mentira, sí, sí, hay todo mentira, sí, sí, hay todo mentira. Para compartir un poco de risa para aquel que no es feliz y un gran corazón lleno de ilusión para el que ha perdido la venita de vivir. Ya lo pedí para compartir un poco de risa para aquel que no es feliz y un gran corazón lleno de ilusión para el que ha perdido la venita de y al rato mil cadenas me ha dado la vida eterna y mi alma de fe la llena. Ay, que se echan en los menguis y que los tiran guiñeles, los menguis en los pirros, un dive en el corazón. Tengo una novia moderna, tengo una novia flamenca, tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana, tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flamenca que canta, tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana, tengo una novia moderna. Le, 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 le,
Aprendí hacia el potro y aprendí de los más viejos. Y es un parón que deja radio, una media contemplanza y es brujo y armonía, y es el compás de un galope con aire de Andalucía.
niña, por ti. La, 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 la. La, 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 la. Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy, donde hemos podido disfrutar de algunos de los mejores clasificados de este Campeonato de Andalucía Absoluto de Doma Vaquera. No se muevan de sus asientos porque tenemos muchísimo más que ofrecerles. Lo mejor de este campeonato en 2 minutos con todos ustedes, aquí, en Parada a Raya. Os invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Casa Vidal, en calle Toneleros, número 1 en Coria del Río. Nuestra tienda y taller de guarnicionería aunan artesanía e innovación. Vendemos todo tipo de arreos y arneses fabricados a medida. 100 años de experiencia nos avalan. Además, podrás diseñar a gusto tu silla vaquera de centeno garantizada de por vida, de fibra de vidrio y, como gran novedad, la única fabricada en carbono aeronáutico de gran calidad. Conoce nuestra última creación, el modelo La Saleta GC, en fibra de vidrio y carbono. Casa Vidal. 3 generaciones trabajando para que tengas todo lo necesario para la práctica de la doma vaquera. Más de 50 años avalan a Roberto Garrudo en el mundo de la guarnicionería, la equitación y la zapatería campera. Somos expertos en monturas, tanto vaqueras como inglesas, para el jinete y la amazona. Disponemos también de un amplio surtido en artículos de fragua y contamos con especialistas artesanos capaces de realizar botas a medida y polainas personalizadas. Roberto Garrudo también es moda, introduciendo su línea de chalequillos para jinetes y amazonas. Ven a nuestras tiendas y déjate asesorar por nuestros estilistas. Encontraremos el traje perfecto para ti y el sombrero que mejor te sienta. Ven a nuestras tiendas o visita www.robertogarrudo.com. Condition Plus,
el aliado perfecto en la recuperación física de tu caballo. Es un pienso mix con copos y gránulos, diseñado para la recuperación y desarrollo muscular del caballo de deporte. Enriquecido con aminoácidos, aceites esenciales y prebióticos que ayudan a tu caballo a conseguir su peso ideal. Pide más información en tu distribuidor más cercano o en nuestra web www.cerealesmaestre.es. Todo comienza con unas manos. Manos que sienten la materia, que escuchan la tierra, que transforman lo simple en algo eterno. Aquí cada gesto guarda una historia. Cada traje de corto lleva tiempo, dedicación y alma. Porque la artesanía no solo se crea, se vive, se transmite y se convierte en legado. Esto es Tomar Artesanía, la pasión de nuestras manos artesanas. Tomar Artesanía, donde las manos crean emoción. En El Rocío podemos encontrar el magnífico corredero de La Palmosa. Aquí el aficionado puede encontrar servicios de pupilaje y doma. Somos especialistas en la preparación y venta de caballos para el acoso y derribo. Además, disponemos de un ganado seleccionado para poder disfrutar aprendiendo y practicando esta disciplina. Todo con los consejos del doble campeón de España de acoso y derribo, Alfonso Carlos Fernández. También organizamos en nuestras instalaciones eventos privados donde disfrutar de la afición al caballo en un precioso entorno natural. Ven a conocer el Corredero de La Palmosa, en El Rocío. Horse One es una empresa comprometida con la nutrición equina de calidad que te ofrece la información y los productos más contrastados a nivel científico del mercado local e internacional. Nuestro equipo de personas trabaja con rigor científico para poner a disposición de tu caballo aquellos productos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Piensos, forrajes, suplementos y semillas para prados, además de productos para la prevención y tratamiento de enfermedades equinas. Todo ello y mucho más en horseone.es. Cuando el terreno se complica, necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUV de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad, todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo. Llegamos a una de las sesiones más esperadas por todos ustedes, aficionados al mundo del caballo. La sesión semanal que nos ofrece Cobby Bolger sobre nutrición y bienestar animal. Gracias, Cobby, por ser patrocinador de este campeonato. Vosotros nos ayudáis a que sea una realidad, a que podamos tener unas instalaciones de este tipo para darle la máxima calidad a nuestros jinetes, que son los verdaderos protagonistas y son los que se encargan de cuidar día a día y momento a momento a nuestros caballos. Gracias, Cobby, por enseñarnos un poquito más sobre este bello animal, nuestro animal preferido, nuestro caballo. Hoy vamos a hablar sobre nuestra línea Kentucky. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe de dónde viene esa línea y por qué es tan bueno. Cuando yo empecé todo esto, al final, estaba preparando la Olimpiada de Sydney, hace muchos años. Y por eso estaba trayendo nuestra primer marca, la marca de Spillers. Pero resulta que no todo el mundo necesita una marca importada desde Inglaterra. Había que hacer una marca utilizando la ciencia de Kentucky Equine Research en conjunto con la materia prima de aquí en España. Y por eso nosotros hemos empezado a formular una línea específica para el caballo de deporte aquí en España. La materia prima que tenemos es muy buena. Y luego los correctores vitamínicos que usamos son específicos para caballos. Yo tengo tanto cariño a esta línea porque además pues salen mis caballos favoritos en las fotos. Es el nivel de fiabilidad que tiene esta marca de pienso. La clave de la línea Kentucky, que es Óptimo, Junior, Sport Plus, Sport Mix, Calm y Run, es el Premix. ¿Por qué? Porque partimos de un premix específico para caballos
y además formulaciones repasadas por Kentucky Equine Research, porque aquí hay muchos tipos de vitamina E, cobalto, calcio, fósforo, pues todo lo que necesitamos en la dieta del caballo, pero no todos los premix son iguales. Hay que tener correctores vitamínicos específicos para caballos para garantizar una correcta absorción. ¿De dónde salen las formulaciones? Pues es muy fácil. Yo nací en Estados Unidos y recibí la mayor parte de mi formación en Estados Unidos en los laboratorios de investigación Kentucky Equine Research. Entonces yo trabajé con Joe Pagan y Mike Lennox, que son los que principalmente hacen las formulaciones ahí. Juntamos la información de la materia prima que podíamos conseguir aquí en España y luego en conjunto con los premix, vitaminas, minerales, pues todo lo que hace falta para hacer un primerísimo marca de piensos. Esta línea de piensos está disponible por toda España a través de nuestros distribuidores y funciona a nivel precio-calidad de una manera perfecta. Fuimos desarrollando la línea poco a poco según las necesidades que veíamos en el mercado. Al principio concentramos en la línea de cría porque había que optimizar un pienso de cría con niveles perfectos de proteínas para apoyar el crecimiento en los potros. Pero luego veía que era obvio que necesitábamos piensos de trabajo. Kentucky Sport Plus empezó la línea en un granulado, pero luego fuimos ampliando un pienso para caballos ya de carácter nervioso, Kentucky Calm, que tiene niveles de triptófano y magnesio para ayudar a ese caballo reactivo. Además, en esta mezcla hemos puesto una fibra dentro del mismo pienso con el fin de alargar masticación y así prevenir úlceras gástricas. Luego, Kentucky Sport Mix, un poco más fuerte, y luego la gama alta, el Kentucky Run, que es para trabajo muy fuerte. Y así completamos la línea con toda la gama para caballos, desde cría a trabajo de lo más fuerte. Ese Dios que te ama tanto, nos veremos en la boda del Cordero Inmaculado y termina con dulzura y conmigo te verás en tu mano corona que maldito el cuadrado porque merece la que sigan luchando y hasta llegar a la que merece la que sigan luchando y hasta llegar cantando con mis amigos, nos dan la clara del alba con una copa de vino, cantando con mis amigos, nos dan la clara del alba. Por eso vengo a verte, mi Virgen del Rocío, tú eres señora y madre la que me cura el corazón mío. Por eso vengo a verte. Dejará que pase el tiempo, porque es sabio y es perfecto. Va y coloca donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escape, te da el sitio y el asiento. Va La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña de mi corazón. Tiene mi tarara y una pañoleta que por los boquetes se le ve la teca. La tarara, sí, la
tiempo se perdió. No necesito tu beso, mírame. He aprendido a ser fuerte como tú. Y esta ya no es tu casa, márchate. No necesito tu beso, te olvidé. Y aunque sufrí, aprendí a ser feliz. Y perteneces al tiempo del ayer. No necesito tu beso, mírame. Y aunque sufrí, aprendí a ser feliz. Y perteneces al tiempo del ayer. Por lo que estoy pasando, no, que no se lo deseo a nadie, a nadie. Las mañanas pesan más, el silencio grita tu nombre y el sol parece llorar. Tu risa quedó en mi memoria, tu silla sigue en su lugar. Y aunque pase cada día, no hay forma de aceptar. Hablo con el cielo, por si me puedes escuchar. Hay cosas que en silencio todavía duelen más. Daría lo que tengo por volverte. El aire me lleva, el aire me enamora. El aire me lleva. El beso de tu persona. Ni ta, ni ta, ni ta, y no, ni ta, ni ta. Ni ta, ni ta, y no, ni ta. Ni ta, ni ta, y no, ni ta, ni ta. Ni ta, ni ta, y no, ni ta. Ni ta, ni ta, ni ta. Tercer clasificado y por lo tanto medalla de bronce para José Manuel Vázquez Romero montando a Indiana. Ha sido la sorpresa del campeonato, una clasificatoria espectacular que hacía vibrar al público. Le colocaba durante mucho tiempo ocupando la primera posición con una puntuación altísima. José Manuel supo de nuevo en la final enseñar su yegua y mantener esa gran posición que le hacía estar dentro del podium. Enhorabuena José Manuel, fue un campeonato espectacular. Feria un montón de lina. Era mi primita hermana y una linda calotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado, un reloj marcado con la hora y los minutos del marpaguito que tú me has dado. Al pasar por la campana, lo primero que se ve, un guardia tocando un pito y en la manita un papel. Dame 2 pesetas, no me da la gana, cógete del brazo. Vamos pa' Triana. Ay, qué rica está la cama, Mariloli, Marianda. Ay, qué rica está la cama, Mariloli, baila bien. Baile,
viendo esos reflejos, tu carilla morena. ¿De dónde vienes, niño? ¿De dónde vienes? Que te estuve esperando ya hasta las 9. ¿Será que te quiero tanto? ¿Será que tú no me quieres? ¿Será que mi cariño no te conviene? Medalla de plata y por lo tanto segundo clasificado para Amador Martín López montando a Maserati. Una vez más estuvieron espectaculares. ¡Qué binomio más elegante en la pista! Tuvieron que emplearse a fondo para poder subir esas dos posiciones que lo alzaba a conseguir la plata. Enhorabuena, Amador. Medalla de oro de este campeonato para Daniel Reyes Aldana montando a platino. Increíble campeonato que ha ganado este binomio a pulso, realizando dos actuaciones estelares y dejando claro el nivelazo que tienen este año y que vienen a por todas. Enhorabuena, Dani. Si supiera el mundo entero lo bonito que el arte, y es que hay cosas inexplicables en la afición desmedida de los jinetes de arte. Muchas noches que se quedan sin dormir, les da igual los temporales. Lloviendo me gusta el campo y la sierra, hasta
en tu vuelo, la tierra y el cielo, envuelto en tu aroma, grande es tu seno, mi blanca paloma. Recorren la aldea como una marea que al mundo enamora, grande es tu seno, mi blanca paloma. Eres la blanca paloma, también la humilde morada, refugio del rociero, estrella de la mañana, cuánto te quiero. En hombros te lleva, pisando tu arena, gritando tu nombre, qué guapa viene la reina de Almonte, de reina pastora, por siempre señora de todos los hombres, qué guapa viene la reina de Almonte. Eres la blanca paloma, también la humilde morada, refugio del rociero, estrella de la mañana, cuánto te quiero. Yo sé que tienes la cabeza loca y que lo nuestro importa poco, pero aquí me tienes pa' todo. Caminando con mi pensamiento se queda tu nombre clavado en mi pecho. Loco de amor voy por ti, cariño mío, loco de amor voy por ti, cariño, loco de amor voy por ti, cariño mío, loco de amor voy por ti, cariño, loco de amor voy por ti, cariño mío, loco de amor voy por ti, cariño, loco de amor voy por ti, cariño mío, loco de amor voy por ti, loquito, loquito, loco, loquito, loquito, loco, loquito, loquito, loco, loquito, loquito, loco. Que no era así, ahora quiero el mundo entero si es contigo junto a mí. Contigo sí, contigo quiero la risa, los domingos los abrazos, la rutina más bonita. Contigo sí, contigo quiero la vida, los planes tontos, Desde Parada Raya queremos dar las gracias a los propietarios de las instalaciones de Caballos del Rocío y a todos los patrocinadores que han querido apostar por la doma vaquera. Y cómo no, a los aficionados por volver a hacer de la doma vaquera una disciplina única y nuestra. Gracias a todos por dejarnos realizar, una vez más, un campeonato espectacular. Enhorabuena una vez más a todos los participantes. Bueno, pues tenemos flamante campeón de Andalucía absoluto de doma vaquera, Daniel Reyes montando a Platino. Dani, enhorabuena. Muchas gracias. Ya tocaba, ¿no? Esa medalla ahí, estaba ahí el año pasado, que sí, que sí, no. Y este año hemos notado un cambio muy importante en el binomio, ¿no? La verdad que sí. Yo también lo he notado y se ha visto que ha mejorado mucho. El año pasado tuvimos mala suerte también, hice sangre, pero bueno, yo contento. Dani, Platino es un caballo que está marcando historia dentro de la doma vaquera, un caballo obediente, un caballo que siempre quiere estar aquí junto a su jinete, dándoselo todo, sin poner ni un solo impedimento en cada ejercicio o en cada dirección que lo mandas, ¿no? Pues sí, la verdad que yo creo que no cogeré otro, vamos. Hay un corazón que a donde lo mande y además con pocas ayudas lo tira para donde sea y ahí va eso de un corazón que no es normal. Yo creo que no, que no es un caballo normal, la verdad.
Dani, te emocionas porque son muchísimas horas, ¿no? Te hemos visto aquí durante todo el fin de semana, ha sido un fin de semana dentro de este campeonato de Andalucía muy duro, con 50 grados todos los 3 días, sin retirarte ni una vez, ni una hora de platino, cada hora y media venías a dar una vuelta, sino tú, tu primo, el dueño de él también, que comparte caballo contigo. ¿Qué sacrificado es para poder estar al nivel que hemos visto a platino hoy, no? La verdad que sí, que siempre controlando la calor, que es verdad que ha hecho calor para reventar y nada, es lo harto de, porque yo creo que nos va a costar trabajo encontrar otro, ¿no? La verdad. Dani, una temporada por delante donde ya estás clasificado para el Campeonato de España. El año pasado estuviste ahí un poquito más lento, pero ya este año has aprendido la lección, ¿no? Y cogió los puntos rápido, es verdad. ¿Cómo ha ido Platino? ¿Cómo ha sido el fin de semana de Platino? ¿Cómo ha ido creciendo durante la clasificatoria y la final del Gran Premio? Y la verdad, bien, bien. Lo único, la calor, que tú sabes, el calentamiento y eso, un poquito de que no se sabe si te puedes pasar o eso, pero bien. La verdad que contento. Dani, había que salir a por todas, sí, porque había una clasificación muy apretada, con jinetes importantes que venían a por esa medalla a muerte, y había que salir a darlo todo, ¿no? Pues la verdad que sí. Había que venir, como tú dices, a darlo todo y nada, a que salga lo que Dios quiera. ¿Qué se ha quedado dentro, Platino? Nada, prepararlo para la próxima. Yo creo que no ha quedado nada. Bueno, no ha quedado nada. Siempre puede mejorar, ¿no? Pero bueno, lo ha dado todo, vamos. Lo ha dado todo. O lo que yo tenía lo he faltado. Bueno, Dani, pues enhorabuena, una vez más. Muchas gracias. Como tú bien sabes, en nuestro programa de Parada Raya, nosotros siempre dedicamos un programa especial al jinete que gane las 3 grandes competiciones que tenemos durante la temporada. Esta es una de ellas marcada en el calendario, así que pasaremos una jornada contigo para enseñarle a todos nuestros telespectadores tus inquietudes, cómo has vivido este campeonato, cómo hemos pasado estos días tan intensos y tan duros de calor aquí en estas instalaciones de Caballo del Rocío. Le contaremos todo eso a todos nuestros seguidores, que una vez más han vuelto a demostrar este fin de semana que tienen muchas ganas de Doma Vaquera, que están aquí a darlo todo y por supuesto a arroparos a ustedes, que sois los verdaderos protagonistas. Es un espectáculo como ha estado esto hoy, a tope, y apoyando a todo el mundo, no a todo el mundo loco tocando las palmas, es un espectáculo. Nada más por eso hay que tomar otro y venir aquí a dárselo. Qué bonita nuestra Doma Vaquera. Dani, enhorabuena, nos vemos pronto en casa, así que sin más, despedirme de todos ustedes una semana más. Recordarles que nosotros estamos aquí, al pie del cañón, en plena temporada, para darlo todo y por supuesto para llevar nuestra disciplina a lo más alto. Me despido de todos ustedes junto al actual campeón de Andalucía. Que sean felices, que tengan un buen fin de semana y aquí les espero en Parada a Raya. Cuando el terreno se complica, necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUV de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad, todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo.